oportunidad. Señor, te suplicamos, oh Dios, que hables a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ver si podemos trabajar aquí con este asunto. Esta mañana quisiera hablar acerca de un tema, ¿verdad? Que muchas veces quizás lo tomamos como un tema doctrinal y a veces no le damos la importancia necesaria, pero me parece que debemos mirarlo y tocarlo y ver qué verá que el Señor tiene en esta mañana para nosotros. El asunto del pecado, su origen y efectos. En la cultura de hoy, el pecado se considera como algo de lo cual no conviene hablar. ¿Cómo es que dicen por ahí? Politically incorrect. Políticamente incorrecto. De hecho, la mayor parte de la gente ni siquiera puede dar una definición de lo que es pecado. Y déjenme decirles, cuando yo estuve considerando el tema, yo estaba ya luchando porque decía, bueno, ¿cuál es la diferencia entre pecado y mal o maldad? Y es interesante porque no se me hizo quizás tan sencillo. Y estas son cosas que es importante, ¿verdad? Quizás no que las entendamos a la perfección, pero sí que entendamos su implicación para nuestra vida, ¿verdad? Se cuenta el comentario de una columnista en Estados Unidos cuyo nombre es Mona Sharon. Ella informó lo siguiente. Cuando hizo su encuesta, encontró que 90% de los estadounidenses creen en Dios. Y si vamos aquí en Puerto Rico, yo creo que el nivel es similar, ¿verdad? 58% dice que la religión es muy importante para ellos. Y 43% asiste a servicios religiosos semanalmente. Y la columnista hace la pregunta, bueno, en esta sociedad en que vivimos hoy en día, que es tan, vamos a decir, ella indica que consagra la tolerancia a todo y todo está bien. Y de hecho hay algunas canciones que están de moda que dicen que todo está bien, ¿verdad? Todo está bien, no te preocupes. La columnista hace la pregunta, en estos días, ¿de qué se predica en las iglesias entonces? Si somos tan tolerantes con todo. Gracias. Tolerantes a todo y todo anda bien. Dice, ¿de qué se está hablando en las iglesias entonces? Porque somos tan permisivos, ¿verdad? Y a veces usted se sorprende. Yo escuché algunos detalles de escenas o situaciones que se están presentando en algunas iglesias que usted dice, no lo puedo creer. Y hoy en día con los medios, usted encuentra cosas que usted dice, no puede ser, ¿verdad? Lo que usted antes ni se enteraba, ahora lo encuentra. Y cosas que nos sorprenden y decimos, realmente el Señor Jesús está muy cercano a venir. Porque encontramos cosas, ¿verdad? Que gente que hacen, se llaman, ¿verdad? Pudiéramos estar, ojalá no, estar incluidos y nos llamamos cristianos, pero estamos acariciando el pecado y lo tratamos como si fuera cosa de nada. Bien, después de examinar los planes de educación de las iglesias y sinagogas del país, esta columnista, informa lo siguiente. Pecado, arrepentimiento y redención, esas palabras están out. Se fuera, ¿verdad? Pero usted entiende quizás, están out. Esas son palabras que a nadie le gusta hablar y que no, es mejor que no hablemos de ellas. Palabras como autoayuda, autoestima y amor propio están más de moda. Esas son las que están in o dentro, ¿verdad? Algunas preguntas que quisiéramos contestar en esta tarde son las siguientes, esta mañana. ¿Cómo se define el pecado? ¿Cuál es su origen y qué lo hace tan importante en la relación entre el hombre y Dios? ¿Verdad? Esos 3 puntos quisiera yo compartirlos con ustedes en esta mañana. Pecado según la Biblia. Vamos a ver. En la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ustedes saben que hay términos en hebreo, arameo y en griego que describen o se usan para referirse al pecado. Y entre ellos, ¿verdad? Hay unos cuantos que yo no conozco ni cómo pronunciarlos, pero implican lo siguiente. Vamos a ver. Dice, no alcanzar la meta, no dar en el blanco, ¿verdad?
Cuando alguien no alcanza una meta o no dan el blanco, esa es una de las palabras que se usaban para describir el pecado. Un acto, una manera, un estilo de vida que se desvía de lo que Dios ha establecido, ¿verdad? Un acto, una manera, un estilo de vida que se desvía de lo que Dios ha establecido. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver. Dice por allí, violación premeditada e intencional de una norma o principio. Y ese es el pecado que lo conocemos, ¿verdad? El pecado, hay un término, ¿verdad? Pecado deliberado. Ese es el que usted planifica y usted dice, no, yo lo voy a hacer. Yo sé que está mal, pero lo voy a hacer. Y hay gente que decide, ¿verdad? O decidimos, ojalá que ninguno de nosotros. El pecado deliberado, ese es el que usted sencillamente planificó y a sabiendas lo hace. Hay otro término que involucra rebeldía con respecto a las normas y expectativas divinamente prescritas. Rebelde, ¿verdad? Ahí recuerdo una canción que salía, ¿verdad? Que dice, soy de una raza pura y rebelde. Y a veces la gente como que se vanagloria de ser rebelde. Yo soy un rebelde y hasta Jesús, interesante. Decían que Jesús es que un rebelde, pero la implicación que tiene esa palabra tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Jesús era diferente, pero no era rebelde. Sencillamente él era diferente porque él buscaba seguir la voluntad de Dios para su vida y para la vida de los demás con aquellos que tenía contacto. Pero la rebeldía de por sí, hay gente que dice, no, yo soy rebelde, a mí no me vengas con eso, ¿verdad? Y no sé cuántos de ustedes han tenido personas que cuando usted le va a hablar, dice, no me venga, no, yo, por tal o cual situación. Dice, la característica más fundamental del pecado es que es una rebelión dirigida contra el señorío y la soberanía de Dios y un rechazo a su autoridad en la vida, la conducta y el destino del ser humano, en el caso de nosotros, ¿verdad? Es una rebelión dirigida contra el señorío y la soberanía de Dios. Y vivimos en una época donde cada cual hace lo que le parece. Y de hecho la Escritura también toca, ¿verdad? Una época, en el tiempo de los jueces, creo que decía, cada cual hacía según bien le parecía. Pero hoy en día la gente dice, no, yo hago esto y me parece que estoy bien. Y nadie me puede decir nada. Vamos a ver qué más nos habla la Biblia acerca del pecado, su origen y su principal promotor. Esto quizás nosotros lo conocemos, ¿verdad? Pero el proceso medía la búsqueda en la Escritura de todos aquellos versos que nos daban un poco de luz acerca de cómo ocurrió esto. Porque nosotros tenemos una grande bendición y es que hemos sido también ilustrados por el espíritu de profecía y hay una serie de detalles. Pero miren, déjeme decirle, la Biblia tiene muchos detalles. Lo que hay que hacer es sentarse a estudiarla cuidadosamente y de allí nos podemos dar cuenta de que, oye, eso estaba allí, ¿verdad? Y a veces nosotros ni nos damos cuenta. Dice, la información que presenta la Biblia en cuanto al origen del pecado es limitada, ¿verdad? Y está limitada a algunos pasajes, por ejemplo en Isaías 14, capítulo 14 y Ezequiel, ¿verdad? Capítulo 28, allí nos dan unos cuantos detalles, ¿verdad? Y entre ellos también hay otros en la Escritura que nos hablan acerca del origen del pecado. Y dice, vamos a ver por acá. Ok. Parece que me fui un poquito adelante, disculpen. Okay. Ahora no me funciona esto. Ok. Dice, el diablo peca desde el principio. Y cuando Jesús dijo que el diablo peca desde el principio, ¿a qué se refería? El diablo no existe desde el inicio, pero dice peca desde el principio y hay quien dice peca desde que tuvo comienzo el pecado. Cuando el pecado comenzó a darse por hecho, por así decirlo, el diablo estaba allí. El diablo fue quien originó. Dice, y es padre de mentira. Eso lo encontramos en 1 de Juan 3:8. En él se originó el pecado. Y de hecho, cuando se originó el pecado, quien estaba en el cielo no se llamaba diablo. Y vamos a ver, ¿verdad? El significado de la palabra diablo. Se llamaba ¿cómo? Lucifer o Lucero, etcétera, ¿verdad? O Luzbel. Dice, fue un querubín en el santo monte de Dios,
perfecto en todo, hasta que se halló en él maldad. Querubín, ¿y qué era un querubín, verdad? Uno de estos ángeles que estaban tan cerca de la presencia de Dios. De hecho, si usted lo busca en Ezequiel 28, dice que se paseaba entre las piedras de fuego y se refería en el santo monte de Dios, allí donde está Dios, donde está la presencia de Dios en su mayor intensidad, por así decirlo. Allí estaba Lucero y sin embargo, él estuvo allí hasta que se halló en él maldad. Este es un misterio, ¿verdad? Dice, su nombre era Lucero, ya dijimos, su hermosura y esplendor hicieron que se tornara altivo y orgulloso. Y tengo los textos aquí, no los traje a la presentación, pero su apariencia hizo que se tornara altivo, se enalteció su corazón, se tornó orgulloso. Y eso fue que se vio y dijo, pero de verdad que bien me veo, ¿verdad? Qué bien me veo y que yo merezco. Y esa es interesante porque nosotros hoy en día, sin darnos cuenta muchas veces, o podemos ser presa de ese tipo de pensamiento. A veces estamos tan centrados en la apariencia, que eso fue lo que le pasó a Lucifer o a Luzbel, ¿verdad? Él comenzó a mirarse a sí mismo y dejó de mirar a Dios. Y Dios lo había hecho bonito, ¿con qué propósito? Porque a Dios le gusta la belleza. Pero Dios lo hizo bonito o lo hizo tan, ¿verdad? tan lindo para que su belleza sirviera como un testimonio del Dios que tú y yo servimos. Es decir, Dios es un Dios de buen gusto, ¿verdad que sí? ¿Cómo lo sabemos? Porque donde quiera que vamos, aún en esta tierra como está, podemos ver las flores, podemos ver los paisajes, podemos ver todas esas cosas y decimos, esto no ocurrió eso es otro tema, ¿verdad? Por casualidad. Esto vino de la mano de un diseñador y cuando miramos todos los detalles y vemos belleza en cosas que tú dices, wow, aún en las cosas más sencillas, allí está la mano de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Que Dios se complace en la belleza. Pues Lucero o Lucifer se enalteció, se comenzó a mirar a sí mismo y se sintió orgulloso. Lo próximo que nos dice, ¿verdad?, fue que quiso ser semejante o igual a Dios, sentándose en un trono en lugar de Dios. O sea, a las alturas del trono me sentaré allí, sobre las estrellas me sentaré a los lados de. Él ya quería tener, como tenía esa belleza y tenía quizás un rango, ¿verdad? Él quería, decía, no, yo no soy cualquiera. Yo no soy cualquier persona, yo merezco estar dirigiendo. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos, ¿verdad? Porque ¿quién de nosotros, ¿verdad? Comenzando con un servidor, a veces nos creemos más de lo que realmente, ¿verdad? Necesitamos entender que estamos aquí y que Dios nos ha dado talentos, dones y tesoros, pero es para servir. Y a veces nos da mucho trabajo, ¿verdad?, el entender eso. Así que por eso es importante que nosotros oremos por aquellos a quienes les son dados los talentos más grandes, porque son los que están ¿en qué? En mayor peligro, ¿verdad? Que tenemos que orar, ¿verdad? Porque Dios, ¿verdad? Hay algunos, ¿verdad?, que tienen quizás más que otros en cuanto a esto, en cuanto al otro. Hay diferentes tipos de dones, ¿verdad? Los podemos, ¿verdad?, enumerar, son montones. Desde la inteligencia, desde la capacidad para hacer ciertas tareas o aquello, lo otro. Pero tenemos que orar los unos por los otros para que no nos ocurra como le ocurrió a Satanás, que se enalteció porque pensó que todo aquello era de él y por él y que él era quien lo podía hacer. Y nosotros, el Señor nos llama a ser como quién, como Jesús, que siendo quien era, aprendió a vivir en forma muy humilde, ¿verdad? Bien, ahora bien, cuando Lucifer comenzó a desear estar allá en donde estaba junto a Dios o quizás gobernando también, la pregunta es ¿por qué Dios no le dio a Lucifer un lugar allí si él estaba tan cerca, ¿verdad? Él estaba entre los dos. Nosotros entendemos que habían dos querubines. ¿Por dónde lo vemos, verdad?
en el arca, en el santuario, donde vemos un querubín a la derecha y un querubín a la izquierda, que eran símbolos del trono de Dios. Y claro, en los libros, ¿verdad?, de Ezequiel y en Apocalipsis vemos una representación y dicen, sí, había un querubín a la izquierda y un querubín a la derecha. Él estando en aquel lugar, ¿por qué Dios no le dio? Y le dijo, pues está bien, tú quieres parte en esto, pues vamos a darte la oportunidad. ¿Por qué no? ¿Qué hubiera ocurrido, verdad? ¿Qué efecto hubiera tenido el concederle a Lucifer un lugar de honor tal como éste lo había deseado? ¿Qué efecto hubiera tenido el concederle a este ángel una posición de gobierno junto al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Dios lo hubiera podido hacer, ¿verdad que sí? Dios puede dar a quien guste. Dios lo hubiera podido hacer. La pregunta no la voy a contestar ahora, la vamos a contestar en unos minutos más adelante. ¿Qué es lo próximo que tenemos por allí, verdad? Dice, hubo una gran guerra en el cielo y Satanás, a quien se le llama la serpiente antigua o diablo, fue expulsado del cielo y la tercera parte de los ángeles con él. Y esos ángeles es interesante porque si usted va, no tenemos el tiempo, ¿verdad?, al libro de Judas, versículo 6, allí hay un versículo que también habla acerca de los ángeles que se fueron con Lucifer. Lo voy a dejar de asignación para que usted lo busque. Usted diga, bueno, pero ¿y qué tiene que ver eso? Bueno, pues lo podemos hablar. Pero allí habla acerca de qué fue lo que ellos sintieron, muy similar a lo que Lucifer. Así que yo me imagino que quizás Lucifer trató de buscar a aquellos ángeles que tenían, por así decirlo, quizás un rango o algo así. Decirle, mira, tú eres mejor que, o tú eres por encima de, o algo así. A ti, yo te voy a poner en una posición especial. Y a veces el enemigo busca, ¿verdad?, sonsacando, diciendo, no, tú no eres cualquiera. Pues mire, tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros somos algo únicamente en las manos de Dios y cualquiera si no estamos en las manos de Él. Por más inteligencia o por más recursos que tengamos, únicamente en las manos de Dios usted y yo podemos ser algo para gloria y honra de su nombre. Que así sea, ¿verdad? Bien, dice por acá, vamos, ¿verdad? La próxima parte nos dice el intento de Satanás de promover su rebelión. Cuando Satanás fue expulsado del cielo, ¿a dónde lo expulsaron? ¿A dónde lo enviaron? A la tierra, ¿verdad? Y entonces en la tierra nosotros conocemos que Satanás se dio a la tarea de promover su agenda, ¿verdad?, su mensaje. Él se sentía como que no había sido reconocido como debería y él necesitaba, ¿verdad?, iba a compartir lo que él pensaba con aquella pareja, ¿verdad? Y nosotros vemos, ¿verdad?, que cuando Dios nos presenta, le presenta a Adán y Eva la tierra y el jardín del Edén, que fue el lugar especial, le dijo, de todo árbol que hay en jardín podrás comer, pero hay uno de ellos del cual tú no vas a comer, porque el día que de él comieres, ¿vas a qué? Vas a morir. Y todavía mucha gente se pregunta, pero ¿y por qué no murieron al momento? Y escuchamos, ¿verdad?, que el Señor, que Jesús, esto, que sí, lo otro, pero sí, comenzaron a morir inmediatamente. No se dieron cuenta de ello. Vamos a ver. Dice, es razonable pensar que Dios les avisó. Y estamos hablando todo únicamente de lo que dice la Escritura. Pero Dios es un Dios que se comunica con sus seres amados. ¿Cómo lo sabemos? Porque a través de toda la Escritura lo vemos hablando con sus profetas. No permite que algo pase sin que se lo revele a sus siervos los profetas. Con Abraham habló y le dijo, ¿cómo yo voy a hacer esto sin dejarle saber a Abraham? Con Noé dijo, no, espérate, yo tengo que hacer algo. Y habló, ¿verdad? Habló con Noé y le dijo, Dios es un Dios que gusta de comunicarse. Porque Dios, nadie podrá decir, Señor, a mí esto me tomó por sorpresa, tú no me diste una oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades y comunicó, ¿verdad?, cada una de las cosas importantes. Y aunque la Biblia no entra en el detalle de decir qué le dijo Dios a Adán y Eva del asunto de lo que había ocurrido en el cielo anteriormente, nosotros podemos entender que sí lo hizo por la naturaleza y el carácter de Dios. Claro, nosotros lo vemos, ¿verdad?, en el espíritu de profecía nos da ese detalle. Pero aún si no tuviéramos eso, sabemos por la Escritura que Dios es un Dios que ama el comunicar y Él no nos va a exponer a nosotros a una situación sin antes avisarnos o darnos el poder para vencer, ¿verdad? Así que es importante que entendamos que Dios tuvo que haberle hablado a Adán y Eva de lo que había ocurrido en el cielo y les avisó. Sin embargo, Eva, dice, ¿verdad?, conocemos la historia, y cuando Eva se acercó al árbol de la ciencia del bien y del mal,
Satanás usó toda su astucia para echar a perder el plan de Dios que estaba comenzando. Y esto yo lo voy a echar a perder. Y dice en Génesis 3:1, ¿verdad? Ese texto lo conocemos. ¿Cómo dice, verdad? Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Con que Dios les dijo eso. Esa fue la pregunta, ¿verdad? Y déjeme decirle una cosa, es interesante porque cuando estudiamos esto, y verdad, no, quizás no tengamos el tiempo, pero es interesante porque Eva tuvo la forma de evitar seguir en ese asunto, ¿verdad? Eva, sin embargo, ¿qué fue lo que hizo? Se puso ¿a qué? A hablar, a conversar, quizás hasta tratar de convencer, ¿verdad? Decir, no, pero es que Dios, no, eso no fue lo que Dios dijo. Él dijo que de todo lo que hay podemos menos de este. Con que Dios les ha dicho eso. De verdad, pues sabes una cosa, no vas a morir. Y quién sabe si le dijo yo, y dice, es una serpiente y que hablando. Tú me ves a mí, yo te estoy hablando y sabes que no he muerto. Pudo haber ocurrido eso, ¿verdad? No tenemos todo el detalle, pero podemos entender, ¿verdad? Y esto comenzó a trabajar en la mente de Eva. ¿Por qué? Porque Eva le dio la oportunidad al tentador, comenzó una conversación con él, y cuando nosotros comenzamos conversaciones con el enemigo, tenemos las de ¿qué? Las de perder. ¿Por qué? Es un ser muy de muchos años, de mucha sabiduría, y si logró engañar a los ángeles, aquellos que estaban en la presencia de Dios, ¿qué podemos nosotros decir? Únicamente tenemos defensa contra el enemigo cuando Cristo está delante de nosotros. No tenemos otro chance. Y en aquel momento, Eva le prestó atención. Y luego que le hizo la pregunta, ¿verdad? Le dijo, no, eso no es cierto. Eva comenzó a preguntarse quizás en su mente, ¿verdad? Cosas como, por ejemplo, ¿será verdad lo que Dios ha dicho o hará para evitar que seamos grandes como Él? O sea, ¿será verdad lo que me está diciendo? Que Dios sabe que nosotros vamos a ser como dioses y lo que nos está prohibiendo esto porque no quiere que seamos como Él, ¿verdad? O, por ejemplo, pudo haber pensado, no vamos a morir. Mira, fíjate cómo la serpiente comió del árbol, está en el árbol y no ha muerto. Si la serpiente no murió, menos yo, que soy más grande, ¿verdad? Ok, dice, próximo, ¿verdad? Voy a tomar de la fruta, no me importa. No creo que me haga daño. Además, creo que merezco tener algo mejor en realidad. Yo creo que lo que me están diciendo, yo me voy a correr el riesgo, yo creo que me merezco algo mejor. Yo sí. Más tarde, ¿verdad? Con Adán, cuando Adán se acerca y encuentra, ¿verdad? A Eva quizás le dijo, mira Adán, mira lo que encontré, mira lo que tengo aquí. ¿Y sabes qué? Comí de la fruta y no me morí. No estoy muerta. Y entonces, ¿qué pensaría Adán? Es interesante porque en ocasiones no sabemos, pero la Biblia no lo dice, más bien, debo corregir. La Biblia no lo dice, pero pudo haber pensado, bueno, lo que Eva hizo de verdad que está mal. Pero yo a esa mujer la amo. Dios nos casó y mira, olvídalo. Voy a comer de la fruta, pase lo que pase, no importa. Y hoy en día nosotros nos encontramos en muchas situaciones así, donde tenemos discrepancia en criterios y decidimos amar, y esto suena fuerte, ¿verdad? Decidimos seguir lo que nos dice mamá, papá, digo, ¿verdad? Espero, ¿verdad? Que no sea la experiencia, pero pudiera ocurrir, o quizás el esposo o la esposa, sabiendo que lo que nos está diciendo no es lo correcto, va en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué nosotros debemos hacer? Nosotros debemos en amor decir, mira cariño, yo te amo a ti, pero amo a Dios más que a ti. Y si usted se ha casado con alguien que le diga eso, lo felicito. Si usted se ha casado con alguien que le diga, ¿sabes qué? Lo que tú me estás pidiendo
va en contra de la voluntad de Dios y yo no lo voy a hacer porque yo amo a Dios más que a ti. Lo felicito, porque es una persona a quien Dios puede usar para bendecirle y quien va a estar ahí no importa porque es un servidor y temeroso de Dios. Son las 12, quisiera saber si me permiten y disculpen, ¿verdad? Algunos minutos más, vamos a tratar de concluir. Más tarde cuando Dios buscó a Adán entonces conocemos la historia, ¿verdad? Adán le echó la culpa a Eva y Eva de hecho le estaba echando la culpa a Dios porque le dijo, la mujer que me diste, esa mujer que tú me diste no. Después de él haber tomado la decisión, ¿verdad? Dijo, la mujer que tú me diste, tú eres el culpable porque me diste esa mujer, ¿verdad? Y también Eva acusó también a Dios, dijo, esa serpiente, yo no fui, yo no soy la culpable, ella fue la que me engañó. Y vemos, ¿verdad? Allí que al analizar la conversación entre Eva, la serpiente y su posterior interacción con Adán, podemos ver lo siguiente. Dice que son los elementos fundamentales del pecado. Número 1, desconfianza en lo que Dios ha dicho. Eso que dice Dios como que está fuera de moda, como que no. ¿Cuántos de ustedes alguna vez, no me contesten por favor, cuántos de ustedes alguna vez han pensado que lo que dice Dios no tengo que ser tan, ¿verdad? Desconfianza en lo que Dios ha dicho. ¿Y dónde nosotros vemos lo que Dios ha dicho? ¿Dónde? Nosotros tenemos luz acerca de dónde está lo que Dios ha dicho. ¿Dónde? En la Biblia. Pero eso como que, ay no, qué exageración, ¿verdad? Yo puedo hacerlo. Incredulidad. Dios dijo una cosa y pues como Eva cuando comió no murió, dijo, no, pues no. Ay, por favor. Pero saben que Eva comenzó a morir. Comenzó a morir su cuerpo, comenzó a deteriorarse y murió, ¿verdad? Espiritualmente, de allí en adelante el hombre comenzó a morir y su descendencia. Deslealtad, rebelión, centrarse en el yo, colocar los lazos humanos por encima de la relación divina. Mire, es rebelión también porque cuando Eva comió de la fruta fue porque ella deseó ser igual a Dios. Y ese es el asunto que Satanás está tratando de promover en todas las interacciones que tiene. Que tú sientas que tú puedes ser igual a Dios. Hay religiones en esta tierra donde esa filosofía es la subyacente, ¿verdad? La que está debajo de todo. No. Conozco a alguien, ¿verdad? Que proviene de la India y, ¿verdad? A quien aprecio mucho, Dios lo guarde, ¿verdad? Y lo dirija. Pero dice, no, si pues nosotros vamos evolucionando y esa idea está muy de moda. ¿Por qué? ¿Por qué esas ideas están de moda? ¿Por qué usted cree que está de moda esa idea? Porque no trae responsabilidad. El pecado no está llamado como pecado cuando usted dice, no, nosotros somos así y bueno, pues vamos a tratar de portarnos bien y vamos a evolucionar, etcétera, pero vamos a seguir mejorando y mejorando y mejorando hasta que lleguemos a ser como ¿qué? Perfectos como Dios. Y eso es lo que el enemigo puso en la mente de Eva y ha logrado poner en la mente de mucha gente. El pecado es una ruptura de la relación con Dios, mis hermanos. Esa ruptura nos hace independientes y rebeldes al plan de Dios. Yo quisiera en esta mañana, ya concluyendo, ¿verdad? Invitarles y decirles, mis hermanos, nosotros necesitamos confiar en Dios. No sé cuál es tu situación en el trabajo, en la escuela, en el hogar, pero necesitamos confiar en lo que Dios ha dicho. Hablar con Él y decirle, Señor, yo quiero confiar en ti. Nosotros tenemos suficiente evidencia de que cuando confiamos en lo que Dios dice, las cosas eventualmente saldrán bien. Hay gente que ha tenido que pasar a descansar por hacer las cosas como Dios dice, pero eso la próxima vez que abran sus ojos, ¿qué va a ocurrir? Van a ver a Jesús y van a decir, valió la pena. El servir a Jesús
el estar en contra del pecado, el estar alerta y decir, Señor, yo no quiero pecar, Señor. No está en nuestro poder, pero lo que sí está en nuestro poder, no tenemos la fuerza para resistir al pecado, pero tenemos el poder de voluntad para decirle, Señor, yo no puedo resistir el pecado, no puedo resistir las tentaciones, pero tú has prometido que vas a ayudarme para que yo las resista. Por tu poder lo puedo hacer y te doy el permiso, Señor. Te doy el permiso para que dirijas mi vida, para que toques mi mente, Señor, y para que me ayudes, Señor. Toca mi vida, cambia mi corazón, Señor, para que en cualquier momento donde el enemigo se presente tratando de engañarme, yo pueda por tu gracia, por tu poder, por tener la mente de Cristo, el poder resistir para gloria y honra de tu nombre. Damos, ¿verdad?, poca importancia al pecado, ignorando que este es un contaminante del alma y del corazón, y cada vez que lo pasamos por alto, seguimos el camino que siguió Satanás y sus ángeles. Y Satanás y sus ángeles saben cuál ha de ser el final. Ellos ya lo saben. Dios no miente. Dios no miente y está muy claro. Y en esta mañana te está diciendo a ti y me está diciendo a mí, dame, hijo mío, tu corazón y miren mis ojos tus ojos por mis caminos. ¿Cuántos quisieran decirle, Señor, yo quiero mirar, yo quiero que tú cambies mi corazón y que me dirijas, Señor? Son tantas las cosas que no puedo, ¿verdad?, resistir. A veces son tantas las cosas, el orgullo que fue con lo que Satanás, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado, Señor. Dame la humildad, Señor. La Biblia nos habla mucho acerca de eso y Andrea hace un rato estaba hablando acerca de eso también con la historia. Gracias. Son palabras que Dios nos habla a cada uno de nosotros. Seamos como Jesús, quien escogió el servir, el seguir, teniendo la capacidad para hacer su propia voluntad. Que no sea tu voluntad, sino la voluntad del Señor, que a quien nosotros hemos jurado lealtad y fidelidad. ¿Por qué Dios no le dio a Satanás un lugar de honor tal como lo había deseado? ¿Qué efecto hubiera tenido? Y vamos a ver si aquí esto, pues se me fue Dice, cuando Satanás pidió o deseó tener un lugar como Dios, lo hizo basado en un espíritu de egoísmo, no el espíritu del cielo. Y allá hay un pensamiento que dice, la generosidad es el espíritu del cielo. El abnegado amor de Cristo se reveló en la cruz. El principio que proclama es de dar y dar y dar bendición siempre. Que ese sea el deseo tuyo y mío en esta mañana. Que podamos amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Que podemos dar a Dios el primer lugar en todo lo que pensemos y hagamos. En cada interacción que tengamos con la gente, que pensemos en dar a Dios el primer lugar. Dios debe estar en tus pensamientos. Dios debe estar en tus interacciones. Dios debe estar en todo lo que tú y yo hacemos. No hay nada que tú y yo podamos hacer seguros si no es con la bendición y la presencia de Dios, la dirección de Dios. Ver todo desde su propia perspectiva y no hacer nada sin considerarlo a Él. Señor, vengo delante de ti porque no sé qué decisión tomar aquí. Este es un asunto importante. Y a veces no son tan importantes, ¿verdad? Pero nos parece que no. Pero acostumbrémonos a venir a Jesús y decirle, Jesús, dirígeme hoy. Comencemos cada día diciendo, Señor, toma mi vida, ayúdame a hacer una bendición cuando salgamos al trabajo, caminando para el trabajo, digamos, Señor, úsame para hacer una bendición para otros, no para hacer un obstáculo, sino para que otros vean la bendición de servirte y te puedan conocer, se puedan enamorar de ti. Úsame como un instrumento. Preocuparnos de sus prioridades como si fueran las nuestras y dedicar todo lo que somos a realizarlas, las cosas de Dios. Desechar todo lo que se interponga entre el yo y Dios. Si hay algo que tú has identificado que me da trabajo dejar
y que de por sí puede estar robándonos el tiempo o el interés por las cosas del Señor, debemos ir de rodillas y decir: Señor, yo no tengo el poder, pero yo quiero que tú me ayudes a dejar aquello que me esté apartando de ti, aquello que me saque de mirarte a ti. Dice: desechar todo lo que se interponga entre el yo y Dios. Elegir sin importar lo que cueste su voluntad y su manera de obrar, aunque nos resulte impopular, aunque nos digan fanáticos, aunque nos digan como nos digan. Yo lo que quiero es servir a Jesús y te quiero hacer esa invitación. Que Dios nos bendiga en esta mañana, y quiero terminar con ustedes en este texto que encontramos en el capítulo 36 del 25 al 27. Es una promesa. Si tú piensas que no tienes el poder para vencer, quiero que escuches y leas conmigo. Dice: esparciré, lean conmigo por favor, si lo ven. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Cuántos de los que estamos aquí quisiéramos hacerle esa petición al Señor? Les invito para que estemos en pie y pidamos al Señor: Señor, haz que esa promesa se cumpla en mi vida. Oramos. Querido Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tus promesas. Y gracias porque vale la pena servirte en fe y en confianza, sabiendo, Señor, que nuestra suerte está echada para gloria y honra de tu nombre y para bendición de todos, si escuchamos y seguimos tu voz. Dirígenos, Señor, en esta semana y en el resto del día, y permite, oh Dios, que podamos tenerte en nuestros corazones en todo momento y en todo lugar. Cambia nuestros corazones, Señor, como tú lo has prometido. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.